Buenos días, mi nombre es Juliana Oropesa, licenciada en nutrición. A continuación presentaré el tema de factores asociados con el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus. Una revisión sistemática de la literatura. A continuación presentaré el contenido a desarrollar, el cual está dividido en 7 apartados, los cuales se presentarán de la siguiente manera. Punto 1, introducción. 2, metodología. 3, diseño. 4, resultados, el cual se subdivide en 4.1, factores sociodemográficos. 4.2, factores clínicos. 4.3, variables centradas en el paciente. El punto 5, que sería la discusión. 6, relevancia para la práctica clínica. Y por último, las conclusiones. De acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, la diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos crónicos caracterizados por hiperglucemia, es decir, niveles elevados de glucosa en sangre. Esto es provocado por una alteración anormal en el metabolismo de los carbohidratos, debido a la incapacidad del cuerpo para producir o responder a la insulina. De acuerdo al origen del problema, esta se clasifica en dos tipos, diabetes tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 se caracteriza principalmente por un déficit de insulina endógena por destrucción de las células beta del páncreas, mientras que la tipo 2 es desarrollada principalmente por factores modificables como obesidad, sobrepeso y sedentarismo, por mencionar algunos. Actualmente la diabetes mellitus sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad entre los adultos en todo el mundo, ya que muchas personas viven en áreas marginadas en donde escasea el acceso a prestaciones de salud, por lo tanto, no cuentan con el recurso económico para llevar una alimentación adecuada ni con la información pertinente para conocer estrategias de autocuidado y así evitar dicho trastorno. A continuación presentaré datos estadísticos de diversos estudios, los cuales estimaron resultados de prevalencias relacionadas con la diabetes. Se estima que en el 2015 la diabetes fue la causa de muerte en 5 millones de personas con un rango de edad entre los 20 a los 74 años, mientras que la prevalencia de muertes por causa de la diabetes en personas menores de 60 años fue del 29.6% en países de altos ingresos, por lo que en países con bajos ingresos la proporción aumentó significativamente al 72.7%. En las últimas décadas, el número de personas diagnosticadas con diabetes mellitus a nivel mundial ha duplicado de 153 millones en 1980 a 415 millones en el 2015. Con respecto a lo económico, los datos epidemiológicos predicen un aumento en los gastos en el sector salud a nivel mundial, atribuibles a la diabetes. Por lo tanto, su prevención debe ser altamente priorizada. Todo esto está asociado al costo de los medicamentos y las complicaciones que acarrea esta enfermedad. A nivel mundial, el gasto total en salud para las personas con diabetes mellitus de 20 a 79 años se estima en aproximadamente 727 mil millones de dólares en 2017 y se espera que aumente en un 7% a 776 mil millones de dólares para 2045. Por consiguiente, se considera que este gran aumento de morbimortalidades
asociadas a la diabetes mellitus tendrán un impacto económico y social muy alto a nivel mundial. Sin embargo, diversos autores mencionan que el autocuidado efectivo de la diabetes puede mejorar el control glucémico, es decir, mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de los valores normales. Es por ello que abordar esta enfermedad crónica es uno de los desafíos más grandes del sector salud a nivel mundial, con el fin de reducir el alto impacto social y económico que ésta trae como consecuencia. A pesar de la disponibilidad de muchos estudios primarios que han investigado los factores asociados con el control glucémico en pacientes con diabetes tipo 1 o 2, los intentos de unificar estas evidencias han sido metodológicamente limitados. Según una revisión bibliográfica preliminar, se propusieron 10 factores influyentes con el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus, los cuales fueron edad, etnicidad, estado socioeconómico, duración de la enfermedad, uso de medicamentos, comorbilidad, índice de masa corporal, conocimiento de la dieta, autocontrol y el nivel de empoderamiento. Metodología. Dentro de la metodología encontraremos el objetivo y la pregunta de investigación. El objetivo del estudio fue realizar una búsqueda exhaustiva de la evidencia sobre cuáles eran los factores que afectaban el control glucémico en pacientes con ambos tipos de diabetes, con el objetivo de promover un buen control glucémico en dichos pacientes. La pregunta de investigación que se plantearon fue: ¿cuáles son los factores asociados con el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus? Diseño. El estudio fue diseñado de acuerdo a una revisión sistemática de método mixto que englobó varios informes de la literatura publicada entre 2006 y 2017, con el fin de identificar patrones similares, integrando evidencias de estudios cualitativos y cuantitativos. A continuación procederé a explicar detalladamente la metodología y el diseño que se utilizó para desarrollar dicho estudio. Dentro de la estrategia de búsqueda se implementaron el uso de 7 bases de datos electrónicas, como por ejemplo Embase, Medline, PubMed, por mencionar algunas. En esas bases de datos se introdujeron términos como diabetes mellitus, control glucémico, autocontrol, conocimiento, autoeficacia, empoderamiento, raza, etnicidad, duración, medicación, obesidad y comorbilidad. Para la selección de los artículos utilizaron los criterios de inclusión basados en estudios realizados a sujetos con diabetes mellitus. Utilizaron revistas científicas del 2006 al 2017 y publicaciones con estudios a sujetos con los niveles de glucosa alterados, mientras que descartaron todos aquellos artículos de opinión, editoriales y otras formas de medios populares, estudios de diabetes gestacional y, por supuesto, personas que no tenían ninguna alteración con la glucosa. Una vez teniendo en cuenta los criterios de inclusión, prosiguieron a la selección de estudios, donde se invitó a participar a 2 críticos independientes del estudio, los cuales se encargaron de examinar los títulos y el resumen de cada artículo seleccionado. Al obtener los resultados, se evaluaron los textos completos de los artículos seleccionados y, cuando hubo ambigüedad en la calidad del artículo, se solicitó a un tercer crítico, quien determinó si el artículo se aceptaba o no.
Los datos extraídos de las características de los ensayos incluyeron autor, año, país, propósito del estudio, diseño de la investigación, características de la muestra, recopilación de datos e instrumentos y los hallazgos principales. Dos críticos se encargaron de evaluar las tablas de resumen en forma independiente con discusiones críticas de los datos extraídos. Los resultados obtenidos inicialmente fue la recuperación de un total de 1.582 artículos, de los cuales solo 24 de estos artículos fueron seleccionados. Se obtuvieron resultados en donde los principales factores asociados con el control glucémico en pacientes diabéticos incluyeron características sociodemográficas como la edad, la etnia y el estado socioeconómico, factores clínicos como la duración de la enfermedad, uso de medicamentos, comorbilidad y el IMC, y por último, variables centradas en el paciente, en donde incluyeron el conocimiento de la dieta, la autoeficacia y el nivel de empoderamiento, lo cual determinó que un mayor nivel socioeconómico, un mayor conocimiento de la dieta y una mayor autoeficacia o control mejoran el control glucémico en personas diabéticas. Los 24 artículos estaban compuestos por una prueba controlada aleatorizada, 3 diseños cuasi-experimentales, 3 diseños cualitativos, 1 descriptivo y 2 exploratorios, 17 diseños cuantitativos predominantemente descriptivos y correlacionales. Estos artículos cumplieron la cuota del más del 60% de sí en un formulario de evaluación crítica que se les aplicó. Los artículos seleccionados se sintetizaron en tablas de resumen como se muestra en la siguiente imagen. Dentro de los factores sociodemográficos, los resultados mostraron que la edad, el origen étnico y el estado socioeconómico son factores influyentes en el control glucémico entre los adultos con diabetes mellitus. Adultos jóvenes de 20 a 40 años se asociaron con un control deficiente para un umbral de hemoglobina glucosilada menor a 6.5%. Esto es influido principalmente por cuestiones financieras, trabajo, responsabilidades familiares. La edad como tal también puede afectar el control glucémico indirectamente a través de la angustia, es decir, preocupaciones del paciente sobre el autocontrol de la diabetes, la percepción de apoyo, la carga emocional y el acceso a la atención médica de calidad. También se observó una prevalencia mayor en adultos de mediana y edad avanzada. Debido a los hallazgos inconsistentes, no se pudo generar una relación concluyente entre edad y control glucémico. Dentro de los factores étnicos, los resultados demostraron que asiáticos americanos tienen 2 a 3 veces mayor probabilidad de tener diabetes mellitus tipo 1 y 2 que los blancos no hispánicos. Varios estudios cuantitativos transversales realizados en los Estados Unidos encontraron que los estadounidenses de origen mexicano y los no hispanos tienen control glucémico deficiente en comparación con los blancos no hispanos. Los indios asiáticos tienen mejor control en comparación de los hispanos. Aunque los resultados parecen sugerir que sí existe relación entre el origen étnico y el control glucémico, los estudios solo se realizaron en países occidentales, por lo tanto, se sugiere realizar investigaciones futuras en los efectos de la etnicidad en el control glucémico de todo el mundo. Por último, dentro del estado socioeconómico se engloban 3 parámetros, que son ingresos, el nivel de educación y la situación laboral. Dentro de los resultados obtenidos encontramos que la diabetes mellitus tipo 2 fue más frecuente en grupos socioeconómicos más bajos en países con ingresos altos. Otros estudios informaron que los individuos con un estatus socioeconómico más alto tenían más probabilidad de tener una mejor calidad y un mejor control glucémico
que aquellos con un estatus socioeconómico bajo. Existe evidencia convincente para apoyar una asociación significativa entre el nivel socioeconómico y el control glucémico en adultos con diabetes mellitus. Las características clínicas o factores clínicos informaron que una duración prolongada de la enfermedad, el uso de medicamentos, la presencia de comorbilidades y un IMC alto conducen a un control glucémico deficiente entre los adultos con diabetes mellitus. La duración más corta de la diabetes tipo 2 se asoció significativamente con un control estricto de la glucemia. Sugirieron que estas personas tenían mayor probabilidad de controlar su glucosa debido a que asistían a sesiones de educación relacionadas con la diabetes al menos una vez al mes. Tomaban medicamentos antidiabéticos orales. Sin embargo, los pacientes recién diagnosticados con diabetes mellitus 2 solían ser negativos, carecían de aceptación y se negaban a cambiar su comportamiento y estilo de vida, lo que impedía un control glucémico exitoso. Dentro del uso de medicamentos, concluyó que los pacientes con un control glucémico más deficiente se les prescribieron una terapia combinando agentes antidiabéticos e insulina. Los adultos con diabetes mellitus tipo 2, que eran 100% y 90% adheridos a los medicamentos hipoglucemiantes, tenían un riesgo significativo de una hemoglobina glucosilada alta mayor al 10%, por lo que la terapia indicó un tratamiento más agresivo del control glucémico, debido al deterioro de las enfermedades. Indicaron que el uso de insulina fue un predictor significativo de control glucémico deficiente. Hubo un mal autocontrol de la insulina debido a un conocimiento y habilidades deficientes. Por lo tanto, se debe agregar asesoramiento adicional y entrenamiento en habilidades conductuales al programa actual de educación para optimizar el autocontrol a largo plazo de la diabetes. Los resultados concluyen que las comorbilidades afectan el control glucémico en adultos con diabetes mellitus 2, por lo que mantener el control glucémico influye positivamente en la aparición de eventos cardiovasculares. El logro de mantener los niveles de hemoglobina glucosilada menor o igual a 6.5 y 7% se asocia con una menor incidencia de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, existe un desafío cada vez mayor de controlar la diabetes con comorbilidades sustanciales. Los pacientes con control glucémico deficiente tienen mayor riesgo de infarto al miocardio fatal o accidente vascular. Con respecto al IMC, varios estudios sugirieron que el control glucémico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y 2 tendía a ser peor entre aquellos con mayor índice de masa corporal, por encima de los 25 kilogramos sobre metros cuadrados. Sin embargo, sugirió que los pacientes con control glucémico inadecuado tenían un IMC más bajo. Los pacientes diabéticos obesos a menudo informaron patrones de alimentación irregulares, lo que lleva a un control glucémico más deficiente y una sensibilidad a la insulina reducida. En contraste, los críticos argumentaron que el cambio en la hemoglobina glucosilada fue independiente del cambio en el peso, lo que sugiere que no hubo un vínculo entre las dos variables. Esta crítica surgió porque algunos individuos con un IMC más alto eran metabólicamente sanos. Por lo tanto, estos estudios sugirieron que el IMC debe ser un componente de una evaluación integral del estado de salud general para determinar la asociación del IMC con el control glucémico. Dentro de las variables centradas en el paciente, un gran número de estudios mostró como evidencia consistente que las deficiencias en el conocimiento relacionado con la diabetes, la baja autoestima y los bajos niveles de empoderamiento están asociados con un control deficiente de la glucemia.
Por consiguiente, explicaré los resultados obtenidos de diversos estudios en cuanto al conocimiento relacionado con la diabetes. Un informe cualitativo sugirió que un conocimiento deficiente relacionado con la diabetes tiene una relación sólida con un bajo nivel de educación y adultos mayores. Otros 3 estudios cualitativos indicaron que ese conocimiento deficiente relacionado con la diabetes conduce a una mala adherencia a los pasos de autocontrol, como el seguimiento de los protocolos de medicación y el autocontrol de la glucosa en sangre. Finalmente, un estudio cuasi experimental indicó que la nutrición y la intervención de la diabetes mejoraron varios aspectos de las actividades de autocontrol de la diabetes y el conocimiento de la hemoglobina glucosilada. Por lo tanto, estos estudios sugirieron que el conocimiento relacionado con la diabetes está significativamente asociado con el control glucémico. Autocontrol. Los estudios han demostrado que los niveles más altos de autocontrol predicen un mejor control glucémico. Pacientes que se adhirieron a planes nutricionales con conteo de carbohidratos mejoraron los niveles de hemoglobina glucosilada y la glucosa en ayunas según los reportes de diversos estudios. Cabe mencionar la importancia del empoderamiento. Diversos estudios concluyen que las personas con buena educación y con poder propio tienen un papel activo en el manejo de la diabetes y así podrán lograr sus objetivos de control, estando más motivados para adoptar comportamientos más conscientes de la salud y mejorar su calidad de vida. La discusión de esta revisión de la literatura examinó los factores asociados con el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus. Uno de los indicadores más significativos utilizados en la mayoría de los artículos revisados fue el control glucémico, que se evaluó mediante los valores de hemoglobina glucosilada. Según la investigación realizada, existe evidencia empírica para apoyar una asociación significativa entre varios factores y el control glucémico entre los adultos con dicha patología. La evidencia empírica muestra que el impacto de estos factores pueden servir como un predictor del control glucémico. Por lo que se ha informado que el estado socioeconómico tiene una asociación significativa en el control glucémico. Esta revisión de igual manera observó que un mejor conocimiento de la dieta se asocia con un mejor control glucémico. El autocontrol es esencial para producir un control glucémico óptimo para la diabetes mellitus a través del enfoque de conductas del estilo de vida saludable. Sin embargo, pacientes que tienden a no tener autocontrol pueden considerar la diabetes como una enfermedad crónica que está más allá de su capacidad de manejo. Por lo tanto, estos pacientes experimentan niveles más altos de resistencia cuando los médicos recomiendan adherirse a un tratamiento nutricional. El empoderamiento es un proceso por el cual un individuo tiene mayor poder o autoridad sobre sus decisiones y actividades de cuidado personal que afectan su salud, permitiéndoles manejar de manera efectiva su enfermedad. Punto 6. Relevancia para la práctica clínica. Debido a que solo se realizaron 6 estudios en Asia, las bases de esta investigación sirven para ampliar la documentación en futuras investigaciones que busquen establecer mejores prácticas de atención de salud en Asia e incluso en el mundo, ya que la mayoría de los estudios revisados se realizaron en países occidentales. Otro punto de relevancia es que los programas de educación sobre diabetes deben diseñarse para mitigar la discrepancia que existe entre los pacientes, tomando en cuenta las diferencias que tiene cada individuo con respecto a los factores sociodemográficos, características clínicas, así como las variables centradas en el paciente, con el fin de brindar atención de calidad.
Como conclusión, podemos observar que un descontrol glucémico acarrea problemas económicos y sociales significativos para el desarrollo de un país. ¿Y por qué no incluir el nivel mundial? La evidencia recolectada sugiere que un mayor nivel socioeconómico, mayor conocimiento de la dieta y un mayor autocontrol y empoderamiento traen como consecuencia la mejoría del nivel glucémico entre los pacientes con diabetes, disminuyendo así los riesgos de comorbilidades y de muertes asociadas a la diabetes. De igual forma, las personas con mayor ingreso económico, aunado a esto el conocimiento relacionado con la diabetes, tienen mayores probabilidades de tener un control glucémico adecuado, debido al acceso de los recursos y a un mejor cumplimiento en el autocontrol de la diabetes. Además, con mayor autocontrol y empoderamiento, los pacientes diabéticos buscan adquirir conocimientos dietéticos y buscar cambios en sus comportamientos que promuevan la salud para mejorar el autocontrol de la diabetes. Por lo tanto, se debe poner mayor énfasis en implementar cambios en el estilo de vida a nivel social, para contener así la marea de la epidemia. Esta necesidad resalta la importancia del estudio continuo y la implementación de iniciativas educativas multiculturales accesibles para el público en general.